Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 14 de agosto y hoy os quería traer un tema de una afirmación que vi en un vídeo que no creo que sea del todo exacta, en un vídeo de YouTube, donde una persona que se dedica a invertir principalmente en activos inmobiliarios, en pisos, para comprarlos y luego venderlos o comprarlos y ponerlos en alquiler, decía que una de las mayores mentiras en el mundo de las inversiones es que la bolsa es más rentable que la inversión inmobiliaria. Y además afirmaba que la inversión inmobiliaria puede superar con creces a la bolsa si se hace de forma apalancada con sentido. Y claro, aquí viene una de las principales mentiras. ¿Por qué? Porque de forma apalancada, hasta por decirlo de una manera, una cuenta corriente puede llegar a ser más rentable que la bolsa, ¿no? Si te apalancas un interés cero y el banco te da un 1% y lo que te apalancas son millones y millones de euros, pues vas a conseguir más dinero que si no te apalancases con €1 invertido en bolsa. Y bueno, él comentaba sus números, que os lo comento un poco por encima. Él decía que en 2017 invirtió en un piso que valía 105.000 euros y él invirtió 20.000 euros, el resto lo cogió con hipoteca. Y luego, además, decía más o menos, claro, si haces un poco las cuentas, tienes en cuenta los gastos y demás, pues la hipoteca deberá ser, el apalancamiento deberá ser pues mayor del 400%, ¿bien? Y luego comentaba que con la subida del valor del piso, si lo vendiese ahora, se quitara la deuda, etcétera, etcétera, en 5 años pues habría conseguido una rentabilidad en torno al 400%, puesto que ahora después de liquidar todo tendría unos 100.000 euros. Y además el retorno actual por alquilar al año es de unos 3.200 euros, que vendría a ser una especie de equivalente a unos dividendos que es en torno al 16% de los 20.000 euros que invirtió él, lo que en bolsa llamaríamos el JOC. Y él comentaba al final del vídeo que fijaros que si él hubiera cogido esos 20.000 euros y los hubiera invertido, pues como le decía su asesor en el banco, en el IBEX 35 le hubiera ido peor y tendría menos de esos 20.000 euros, pero decía que si hubiera invertido en el S&P 500, pues tendría ahora unos 40.000 euros, no tendría los 100.000 que tiene ahora. Y por tanto, lo que decía era: oye, como podéis ver, invertir de manera apalancada en bolsa, en pisos es más rentable que invertir sin apalancarse en bolsa. Y claro, esto puede ser verdad si coges una inversión inmobiliaria que te ha ido bien, por eso dices con sentido, porque si te va mal supongo que dirás que es sin sentido. Había una serie de cosas que no tenía en cuenta en el vídeo al calcular esto, que por ejemplo, cuando él invirtió los 20.000 euros, entiendo que con esos 20.000 euros dio la entrada y además pagó los gastos. Unos gastos que, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tú cuando compras acciones no tienes esos gastos de pagar un IVA, por ejemplo, como haces cuando compras un piso. Luego, además, un piso requiere cierto mantenimiento, que esto sí que lo comenta, pero bueno, no lo tiene en cuenta porque dice, sí, ya sé que dentro de 5 años tendré que hacer un poco de mantenimiento, pero es algo que puede estar ahí, te puede minar un poco la rentabilidad, pero vamos a decir que se vendría de los 3.200 euros que está cobrando al año de alquiler y que a lo mejor eso bajaría un poquito, ya no sería un 16%, vamos a poner que a lo mejor eso sería, pues ya se quedaría en un 8%, por ejemplo, pero bueno, son cosas que están ahí que no se pueden saber. El fallo más grande que veo yo es que asume que tú en bolsa no te puedes apalancar, lo cual es mentira, porque sí te puedes apalancar. Y de hecho, ahora mismo te puedes apalancar en euros a un interés más bajo de lo que los bancos están dando las hipotecas a tipo fijo. Y claro, para poder comparar peras con peras y peras con manzanas, lo que habría que ver es, si tú invertiste 20.000 euros en 2017 en un piso y te apalancaste un 400%, habría que ver qué hubieras conseguido si hubieras invertido 20.000 euros con un apalancamiento de un 400% en bolsa. Y como digo, cojo solo el S&P 500, que el S&P 500, como sabéis, es la media de varias acciones. Aquí también podríamos suponer que podrías haber invertido en una acción que se haya comportado mejor o en una acción que se haya comportado peor. Pero fijaros que él está cogiendo un piso para comparar que le ha ido muy bien, porque la verdad es que como inversión inmobiliaria estuvo muy muy bien. Lo que él comentaba, y si lo que comenta es verdad, pues ha sido una muy buena inversión inmobiliaria. O sea, está comparando un caso muy bueno con, por decirlo de una manera, la media que ha hecho la bolsa, que ha sido el S&P 500. Pero aún así la comparación me parece relativamente justa porque al fin y al cabo el S&P 500 se ha portado relativamente bien, pero aún así, si viéramos con el mismo apalancamiento,
veríamos que el S&P500, la rentabilidad que ha ofrecido ha sido mucho mayor que la de su inversión inmobiliaria. Puesto que con los mismos números, si hacemos unos cálculos rápidos, en vez de 100.000 euros que tiene tras la inversión inmobiliaria, tendría 120.000 euros. Ahora, sí que es cierto que para la mayoría de personas, hipotecarse para comprar acciones es algo que en principio no parece posible. Pero cuando tu cartera empieza a tener cierto peso, cuando demuestras al banco que tienes una posible, al broker, que tienes una posible liquidez ante algún problema, sin embargo, el propio broker te deja muchísimo dinero. Te puede llegar a dejar más dinero de lo que vale tu cartera. Y eso creo que él por propio desconocimiento lo desconoce y piensa que no, que si inviertes en bolsa no te puedes apalancar. Y sin embargo, si te compras una casa con hipoteca, es mucho más fácil apalancarse. Pero si comparásemos en este mismo periodo peras con peras, o sea, el mismo dinero apalancado sin apalancar daría igual, pero el mismo dinero en la misma situación, la bolsa hubiese sido más rentable. Aún así, otra de las mentiras que dice, o las mentiras o digamos las cosas incorrectas que dice, es al principio cuando dice: una de las mayores mentiras en el mundo de las inversiones es que la bolsa es más rentable que la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque se le ha olvidado una parte de esa frase que es a largo plazo. Porque a corto plazo cualquier cosa puede ser más rentable que en la bolsa. Imaginaros este año cuando el S&P500 llevaba un menos 20%. Tener tu dinero en el banco hubiera sido más rentable que la bolsa. Por tanto, a corto plazo no sabemos qué va a pasar. Sí que es cierto que históricamente la bolsa se ha comportado mejor que las inversiones inmobiliarias y otros tipos de inversiones a largo plazo. A corto plazo, un periodo de 5 años, porque un periodo de 5 años diríamos que es a lo mejor corto medio plazo, largo plazo podríamos decir 20 años, pues pueden pasar muchas cosas. Y si mira, por ejemplo, la rentabilidad de haber comprado un piso en el año 2000 y venderlo en el 2010, ganaría muchísimo y por goleada la inversión inmobiliaria contra el S&P500, porque el S&P500 durante todo ese tiempo hizo un 0% de rentabilidad. Y por último, en ningún momento del vídeo comenta el riesgo de apalancarte incluso para algo entre comillas tan seguro como comprar un piso. ¿A qué me refiero? Imaginaros que ahora una persona decide comprar un piso y volvemos al pasado y estamos en el año 2007. Y resulta que se hipoteca para comprar un piso de los que nunca ha recuperado su valor. Está perdiendo mucho dinero que entonces para esta persona su rentabilidad hubiera sido mucho peor. Por tanto, puede haber inversiones inmobiliarias que puedan ser muy buenas, como el caso que comenta él, pero también puede haber inversiones inmobiliarias que sean muy malas. Igual que cuando invertimos en bolsa, podemos invertir en una empresa que vaya muy bien o en una empresa que vaya muy mal. Y entonces, para ir acabando este podcast de hoy, me gustaría deciros lo que para mí es mucho más cómodo de la bolsa respecto a la inversión inmobiliaria. Para empezar, con la bolsa yo puedo estar mucho más diversificado. ¿Por qué? Porque puedo comprar 1.000 euros de una empresa, 1.000 euros de otra. Sin embargo, en pisos, aunque hay ciertas plataformas que lo permiten, no suele ser lo normal. Tal y como comenta él, para poder pedir una hipoteca, tienes que comprar todo, tienes que poner todo tu dinero y el apalancamiento que estás cogiendo en un único sitio, lo cual puede ser un riesgo, porque si esa zona, por lo que sea, va mal en la ciudad o la ciudad no crece o pasa cualquier cosa, ahí tienes mucho riesgo. No es que tengas distintos pisos en distintas partes. Es más, incluso si quieres diversificar, invertir en inmobiliario, te puede interesar más invertir en un REIT que tenga pisos por distintas zonas, porque los REITs reparten la mayoría de sus beneficios, los tienen que repartir por ley, sobre todo en Estados Unidos tienen que repartirlo por ley, en forma de dividendo. O sea, sería una manera mucho más simple y más diversificada con menor riesgo. Un piso además da cierto trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que ponerlo en alquiler, si se van los inquilinos pues tienes que buscar otros, tienes que adecentar el piso, tienes que, un poco si se rompe algo tienes que estar pendiente, mientras que las acciones no dan ningún tipo de problema. Si yo me voy a meter en un piso, en una inversión inmobiliaria que me va a suponer un trabajo respecto a las acciones, lo que espero es conseguir mayor rentabilidad porque estoy dedicando un esfuerzo. Eso hace que sea mucho más exigente a la hora de buscar un piso para invertir que, por ejemplo, para invertir en acciones, porque no me va a valer cualquier piso que me dé un poquito de rentabilidad, porque por un poquito de rentabilidad ya tengo la bolsa.
En resumen, para mí la bolsa es una manera muy cómoda y muy buena de invertir, que a largo plazo, si miras las mismas condiciones, lo ha hecho mejor que el inmobiliario. Eso no quita que ocasionalmente, incluso yo pueda llegar a pensar en invertir en inmobiliario, porque en inmobiliario tengo la ventaja, por decirlo de una manera, de que conseguir apalancarte es mucho más fácil que en bolsa, porque al fin y al cabo en bolsa te puedes apalancar, pero necesitas tener un patrimonio ya invertido, mientras que para apalancarte en inmobiliario lo único que tienes que tener una nómina. Aún así, si me invirtiera y me apalancaría en inmobiliario, sería con mucho cuidado de coger una muy buena inversión, lo cual a veces no es tan sencillo. Y sabiendo además que en inmobiliario me puede dar más problemas que en la bolsa, no son unos ingresos pasivos porque voy a tener que cada cierto tiempo estar pendiente. Y si además alguno piensa en voy a invertir y voy a comprar 10, 15 pisos, al tener más pisos puedes tener más problemas y al final eso se convierte en tu trabajo, gestionar tus pisos, que a lo mejor es un trabajo que te gusta y puede ser muy cómodo y no pasa nada. Pero desde luego mi consejo es que huyáis de los absolutismos. Si alguien os dice que la inversión en bolsa siempre es más rentable que la inversión inmobiliaria, está mintiendo. De ahí el ejemplo de 2000 a 2010, el S&P 500, rentabilidad del 0%. Si alguien os dice que la inversión inmobiliaria es muchísimo mejor o es siempre mejor que la inversión en bolsa, también huid, porque depende mucho de las condiciones. Al final ni todo es blanco ni todo es negro y cada uno se siente cómodo con una cosa u otra y tiene que saber elegir o incluso tener ambas. Y recordaros que aparte de poder pedir dinero al broker, ya va cambiando un poco la situación. El poder ir al banco y pedir un crédito para invertir es algo que en España ya va cambiando y ya es posible. De hecho, MyInvestor ofrece créditos para invertir con unos intereses relativamente aceptables. O sea que ya no es prácticamente imposible apalancarte para invertir en bolsa si lo quieres hacer. Por tanto, había que comparar bolsa apalancada versus inversión inmobiliaria apalancada. Si no, no tiene mucho sentido. Y nada más, espero que este podcast os haya resultado interesante. Os leo en los comentarios a ver qué os parece a vosotros, qué pensáis que es mejor, qué es peor, y si normalmente os gusta estar apalancados tanto como puede ser una hipoteca, o sin embargo preferís simplemente ir invirtiendo poquito a poquito en bolsa sin la necesidad de una hipoteca. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.